Iniciamos hoy nuestra exploración de una serie de grabados japoneses ukiyo-e, bueno, francamente singular, es de 1864 y está dedicada a la famosa ruta Tokaido. Ajá. La información que manejamos viene de extractos del texto El Tokaido de Kunisada y Kyosai, actores y shogun. Y para quien no lo tenga tan fresco, recordemos rápido qué es el ukiyo-e. Sí, esas estampas del mundo flotante, ¿verdad? Exacto, ese arte tan vivo que captaba la vida urbana, los placeres, las figuras populares del periodo Edo en Japón. Un mundo fascinante, la verdad. Y lo que hace especial a esta serie es que es una colaboración, pues bastante inusual, entre dos artistas importantes del ukiyo-e. Por un lado, el consagradísimo Utagawa Kunisada. Un gigante. Y por otro lado, un artista que entonces estaba emergiendo, Kawanabe Kyosai. Y, ojo a este dato, fue la última serie de Kunisada. Se publicó justo el mes que murió, así que... Quedó inconclusa, claro. Una pena. Exacto. Hoy queríamos meternos un poco en esta colaboración, ver cómo se mezclan aquí el tema del viaje por el Tokaido y el mundo del teatro kabuki. Dos temas potentísimos en el ukiyo-e. Y sobre todo, entender por qué es relevante en ese momento histórico tan concreto. Así que, a ver, ¿por dónde empezamos a desgranar esta serie? Quizá por la propia ruta, ¿no? Sí, yo creo que sí. Situemos primero el Tokaido. Era una de las 5 grandes rutas del periodo Edo, la arteria principal que conectaba la capital imperial, Kioto, con la sede del gobierno del shogun, que era Edo, la actual Tokio. La ruta más famosa, probablemente. Sin duda. Imagina un camino con 53 estaciones, 53 postas, lugares de descanso, de comercio, de vida. Y claro, esta ruta se convirtió en un tema súper popular en el ukiyo-e. Un icono cultural. Que evocaba viajes, paisajes míticos. Eso es. La serie esta de 1864 se llama, de hecho, 53 estaciones del Tokaido. No se complicaron mucho con el título. No, desde luego. Y bueno, al ver los grabados, lo primero que salta a la vista es la estructura. Están como partidos en dos, ¿verdad? Sí, claramente. Kunisada hacía la parte de abajo, la inferior, con los actores de kabuki como protagonistas. Y Kyosai se encargaba de la parte superior, donde veíamos los paisajes del Tokaido. ¿Y era normal eso, esa división tan marcada del trabajo en un mismo grabado? Pues a ver, no era lo más habitual, no. Y tenía una intención muy clara, una estrategia detrás. Lo interesante aquí es que buscaban fusionar dos de los géneros más exitosos del ukiyo-e. Los paisajes y los actores. Exacto. Por un lado, los paisajes del Tokaido, que todo el mundo conocía o quería conocer. Y por otro, los retratos de actores de kabuki, que eran las estrellas del momento, vamos, como los futbolistas o los actores de cine hoy. Tenían muchísimos fans. O sea que era una forma de asegurarse el éxito comercial, como juntar dos números uno en ventas. Precisamente. Un pack de éxito. Pero además, esta colaboración tenía otra lectura, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues permitía asociar el nombre de Kyosai, que era joven, con un estilo muy suyo, muy personal. Emergente, decías. Eso es. Asociarlo con Kunisada, que era una leyenda viva, el maestro indiscutible del retrato de actores en ese momento. Era, digamos, una forma de darle un empujón a Kyosai. Claro, bajo el paraguas del gran maestro. Y quizás también una forma de reivindicar la fuerza del grabado tradicional, del ukiyo-e, frente a cosas nuevas que empezaban a llegar, como la fotografía que venía de Occidente. Ah, interesante. Como diciendo, que seguimos aquí y podemos hacer cosas muy potentes. Exacto. Una demostración de músculo creativo y comercial en un momento de cambio. Y mencionabas el formato antes. Sí, usaron el formato Oban Tatee. Es un formato vertical, estándar en ukiyo-e, pero de buen tamaño, ¿eh? Unos 36 por 24 centímetros, más o menos. Vale. Y era perfecto para esta composición partida, porque daba espacio y visibilidad tanto al actor de Kunisada abajo como al paisaje de Kyosai arriba. Ninguna parte tapaba a la otra. Entendido. Hablemos entonces un poco más de los artistas. Kunisada, decías, una leyenda. Famoso sobre todo por los retratos de actores, los yakuza-e.
Absolutamente. Utagawa Kunisada, que también firmó como Toyokuni 3, era una figura dominante. Produjo una barbaridad de grabados y era increíblemente popular. Se especializó en yakusha-e, sí, capturando la esencia de las estrellas del kabuki, pero ojo, también hizo muchas series de bijinga, de mujeres hermosas y escenas históricas, samuráis. Un artista muy completo. Muy completo y muy prolífico. Y en esta serie del Tokaido, pues retrató a actores superfamosos de la época, nombres que al público de Edo le sonarían muchísimo. Nakamura Shikan IV, Bando Hikosaburo V, Sawamura Tanosuke III. Las grandes estrellas. Las más grandes. El equivalente a los ídolos de masas de hoy, sí. Y las fuentes comentan algo curioso sobre cómo lo retrató aquí, ¿no? Sí, y es un detalle importante. Se indica que los actores no están representados actuando. O sea, no están interpretando un papel concreto de una obra de kabuki. Ah, ¿no? ¿Entonces? Están posando. Como si se presentaran conscientemente ante nosotros fuera de un rol específico. Casi como una sesión de fotos de promoción, por usar una comparación actual. ¡Qué curioso! Y Kunisada solía poner los nombres de los actores en unos recuadros pequeños, los cartuchos, para que quedara claro quién era quién. Muy interesante eso de la pose deliberada. Luego volvemos a ello. Y mientras Kunisada nos muestra a estas estrellas posando, abajo, ¿qué hacía Kiyosai arriba? Has dicho que no eran solo paisajes bonitos. No, para nada. Kawanabe Kiyosai era más joven, sí, y tenía fama de versátil. Y a veces de un estilo más, más excéntrico, incluso satírico. Ajá. Aquí, en la parte de arriba de los grabados, no se limita a pintar vistas pintorescas del Tokaido, al estilo, por ejemplo, del gran Hiroshige. ¿Que era más lírico, quizás? Eso es. Hiroshige se centraba más en la atmósfera, la naturaleza, el clima, la vida de los viajeros. Era más poético, digamos. Entiendo. Entonces, ¿cuál es el enfoque de Kiyosai aquí? Pues Kiyosai elige algo distinto. Decide representar escenas que están relacionadas con un evento muy concreto y muy de actualidad en ese momento. La procesión del shogun Tokugawa Iemochi en su segundo viaje a Kioto. ¡Ostras! Un viaje que tuvo lugar justo en 1864, el mismo año en que se publica la serie. Así que sus paisajes del Tokaido se convierten en el escenario de un acontecimiento histórico y político de primera línea. Vaya, o sea que debajo de esa capa de paisaje tradicional había una crónica casi de actualidad. Eso cambia mucho la lectura, ¿eh? Totalmente. La serie se hace en 1864. Estamos ya en los últimos años del periodo Edo, justo antes de la restauración Meiji. Y mencionas la visita del shogun a Kioto. Eso nos sitúa en un momento de muchísima agitación política, ¿no es así? Exactamente. Ese viaje del shogun Tokugawa Iemochi a Kioto en 1864 no era una visita cualquiera, ni mucho menos. Para entender por qué es tan importante, hay que ver el panorama general de Japón en ese momento. Cuéntanos. Pues, Japón vivía una época de tensión enorme, tanto interna como por la presión que venía de fuera. ¿A qué te refieres con esa tensión? ¿La apertura a Occidente? Justo. Desde la llegada de los barcos del Comodoro Perry, el estadounidense, en 1853, y la firma de tratados comerciales, bastante desiguales con las potencias occidentales. La apertura forzada, sí. Fuerte del nacionalismo y la xenofobia, que se agrupó en torno al movimiento Sonno-Yoi. Sonno-Yoi. ¿Qué significaba exactamente? Literalmente es algo así como reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros. Ah, vale. Este movimiento lo que hacía era cuestionar la legitimidad del shogun, que gobernaba de hecho desde Edo, desde Tokio, y pedía restaurar el poder directo del emperador, que estaba en Kioto pero con una autoridad más bien simbólica hasta entonces. Entiendo. Y además exigían echar a los extranjeros. A sus ojos contaminaban Japón y amenazaban su soberanía. O sea, un choque frontal entre la política del shogunato, que había tenido que ceder ante los extranjeros, y este movimiento más radical que tenía el apoyo de la corte imperial en Kioto. Ahí está la clave. El emperador Komei, en Kioto, apoyaba firmemente la idea de expulsar a los extranjeros. Y el shogunato Tokugawa, en Edo, estaba en una posición súper delicada. Había firmado los tratados, pero ahora tenía una oposición interna brutal, liderada simbólicamente por el emperador. Complicado, sí. Muy complicado. Así que el viaje del joven shogun Iemochi a Kioto en 1864 era un intento, casi desesperado, de negociar,
de mostrar respeto al emperador, de buscar una salida a la crisis política y a la cuestión de qué hacer con los extranjeros, una crisis que amenazaba con romper el país. Entonces, los paisajes de Kyōsai, donde vemos la procesión del shogun avanzando por el Tōkaidō hacia Kioto. Son, efectivamente, una crónica visual de ese momento tan crítico. Están documentando, estación por estación, cómo avanzaba esa misión política tan importante y tan tensa. Es fascinante cómo un evento así se cuela en una serie de ukiyo-e, que en principio parecía ir de actores y paisajes famosos. Sí, es como si las noticias de portada se mezclaran con la sección de espectáculos y viajes. Y las fuentes nos ayudan a entender esta capa histórica, claro, explicando estas motivaciones políticas de forma objetiva. Realmente increíble cómo el arte popular puede reflejar su tiempo de forma tan directa. Mencionamos antes que la serie quedó incompleta por la muerte de Kunisada. ¿Cuál era el plan original y cuántos grabados llegaron a hacerse? Pues el plan era ambicioso, ¿eh? Querían completar las 53 estaciones del Tōkaidō y además añadir un grabado para Nihonbashi, en Edo, que era el punto de partida oficial de la ruta. Ajá. Y otro para Kioto, el destino final. En total, 55 estampas. Pero Kunisada murió en enero de 1865, aunque la serie se asocia a 1864 por la fecha de publicación, y el proyecto se paró. Una lástima. ¿Y cuántos se conservan hoy? ¿Cuántos llegaron a publicarse? Se conocen 39 diseños diferentes que sí se publicaron. De esos 39, pues 33 son de estaciones concretas del Tōkaidō, y los otros son vistas de Kioto y alrededores. O sea que aún incompleto fue un proyecto grande. Sí, considerable. El editor principal que aparece en los grabados es Hachizuka. A veces lo transcriben como Hachizuka, aunque también se menciona a veces a un tal Katadaya Ige como posible implicado. Y la publicación la hizo la editorial Yamadaya Shojiro. Vale. Así que el valor de esta serie es múltiple, como ves. Por un lado es el Canto del Cisne de Kunisada, ¿no? La obra final de una carrera legendaria. Sí. Por otro, es un testimonio único de esta colaboración entre generaciones y de esta mezcla de géneros tan particular. Y de la adaptación del ukiyo-e a los tiempos. Y, finalmente, como decíamos, es una muestra muy interesante de cómo los artistas y editores de ukiyo-e intentaban innovar, adaptarse a los gustos del público y a los retos de un mundo cultural que estaba cambiando mucho. Tiene todo el sentido. Antes de ir terminando, analicemos un poquito más de cerca uno de los grabados que se describen en las fuentes. El de la estación 14, Hara. ¿Qué vemos ahí? Claro. En la parte de abajo, la de Kunisada, tenemos a dos actores de kabuki en primer plano, ocupando casi todo el espacio. A la izquierda está el actor Bando Kamezo I, lo pone en el cartucho. Lleva un tocado azul muy llamativo y, según la descripción, tiene una expresión como de sorpresa o preocupación, y sujeta un cuenco pequeño. Vale. A su derecha, otro actor famoso, Bando Hikosaburo V. Este tiene la cabeza rapada parcialmente, como en algunos papeles de kabuki, y agarra una vara o un bastón con un gesto tenso, concentrado. Típico de Kunisada, ¿no? Con mucha fuerza expresiva, mucha fuerza, mucho detalle. Pero recuerda, están posando, no actuando en una escena concreta. Cierto, el detalle de la pose. Y arriba, en la parte de Kyōsai, ¿qué paisaje de Hara vemos? Pues vemos una vista de la estación de Hara, que está en la actual prefectura de Shizuoka. Pero Kyōsai no se queda solo en pintar el lugar. A lo lejos se ve perfectamente la fila larguísima de la procesión del shogun. Serpenteando por el camino. Exacto, dirigiéndose hacia Kioto. Es el elemento de crónica actual que comentábamos. Pero lo más fascinante es cómo Kyōsai compone el resto de la escena superior. ¿Qué elementos destaca? Pues en un plano más cercano, dominando parte del paisaje, mete dos elementos cargados de simbolismo clásico japonés. Primero, una vista imponente del monte Fuji. El ícono de Japón. El ícono por excelencia, sí. Especialmente majestuoso desde esa zona del Tōkaidō. Y segundo, una grulla enorme, una tsuru, volando o posada, que es el símbolo tradicional de longevidad, buena suerte, felicidad. O sea que en el mismo espacio visual, Kyōsai está mezclando la crónica de actualidad, la procesión, un evento político tenso o pasajero, con símbolos eternos de Japón como el Fuji y la grulla. Exactamente. Es una yuxtaposición muy potente y muy deliberada. Por un lado, la iconografía casi mítica atemporal de Japón.
Y por otro, metida en ese mismo paisaje, la representación de un evento histórico muy concreto, contemporáneo y cargado de política. Y todo eso flotando sobre las figuras de los actores de kabuki abajo, tan presentes, pero en pose. Eso es. El grabado de Japara es un ejemplo perfecto de toda la serie. Esa fusión de lo teatral y lo real, lo popular y lo político, lo efímero y lo eterno. El contraste entre la quietud casi artificial de los actores y el movimiento distante pero real de la historia en marcha. Bueno, pues intentemos recapitular las ideas clave de esta exploración. Hemos visto una serie de ukiyo-e de 1864, muy particular, fruto de esa colaboración única entre Kunisada y Kyosai. Una colaboración que mezclaba de forma innovadora dos géneros estrella: los retratos de actores de kabuki famosos, Pero posando, no actuando. exacto, Y los paisajes de la ruta Tokaido. y hemos descubierto que esos paisajes no eran solo vistas bonitas, no, servían de escenario para una crónica visual de un momento histórico crucial: la procesión del Shogun a Kioto en 1864. En plena crisis política entre el shogunato y el movimiento Son no Yoi, el proimperial y anti-extranjero. Con lo cual, la serie se convierte en una instantánea fascinante de un momento de cambio, de tensión. Representa el final de la carrera de un gigante, como Kunisada, casi a la vez que empezaba el ocaso del período Edo y del poder del shogunato. Efectivamente. Si lo conectamos con el panorama general, la serie es un testimonio muy elocuente de cómo el arte popular, el ukiyo-e, no solo era entretenimiento, también reflejaba, documentaba e interactuaba con las convulsiones sociales y políticas de su época. Y muestra esa capacidad de adaptación y esa riqueza temática del ukiyo-e, incluso cuando ya empezaba a sentir la presión de nuevas tecnologías y se acercaba el fin de una era. Totalmente. Es una obra que mira al pasado Kunisada, el kabuki, el Tokaido clásico, pero que registra con mucha intensidad el presente histórico que le tocó vivir. Y para terminar, como hacemos siempre, dejamos una idea en el aire, algo para darle una vuelta. Las fuentes insisten mucho en que los actores de Kunisada están posando deliberadamente, no interpretando un papel. ¿Qué podría sugerirnos esa elección? Ese contraste tan fuerte entre la pose teatral, casi artificial, de las celebridades abajo, en primer plano, y la procesión histórica real, aunque esté dibujada, a lo lejos por Kyosai, arriba. ¿Qué nos dice esa dualidad sobre cómo se percibía la relación entre la representación artística, la fama, la realidad política y el propio paso de la historia, en ese momento tan concreto de transición profunda en Japón? Buena pregunta. Ahí queda esa puerta abierta para seguir explorando.